nombre es Santiago de Coto, soy residente de cardiología del Hospital Italiano de Buenos Aires y voy a presentar mi monografía que habla acerca de la estenosis aórtica severa asintomática, intentando dar respuesta a la pregunta de si es hora de redefinir los criterios quirúrgicos en la patología, haciendo principal hincapié en marcadores de descompensación ventricular temprana. A manera de introducción, sabemos que la estenosis aórtica es una de las enfermedades valvulares más prevalentes a nivel mundial y que es esperable que su prevalencia aumente por el envejecimiento de la población, y que al momento del diagnóstico aproximadamente el 50% de los pacientes se encuentra asintomático. Hasta el momento, el reemplazo valvular aórtico, ya sea por cirugía convencional o bien por TAVI, son los únicos procedimientos que han demostrado mejorar la sobrevida de estos pacientes. Con respecto a las indicaciones quirúrgicas en los pacientes asintomáticos, al momento deberíamos pensar en operar a aquellos pacientes con menos del 50% de fracción de eyección o bien otra indicación de cirugía cardiovascular, y con menor grado de recomendación a aquellos pacientes con bajo riesgo quirúrgico y pruebas de apremio patológicas, estenosis aórticas muy severas, rápida progresión de la patología o bien BNP elevado por encima de 3 veces el valor normal para cada sexo y edad. Siempre se ha tenido muy en cuenta los valores de la patología valvular en sí para definir la estrategia quirúrgica. Sin embargo, este paradigma se está modificando en la actualidad y se está poniendo el ojo en el impacto que tiene la patología sobre el miocardio subyacente. Todos los pacientes que no tengan indicación quirúrgica deberían seguirse de forma cercana con una estrategia denominada comúnmente como watchful waiting. Sin embargo, esta estrategia tiene ciertas debilidades. Por ejemplo, el riesgo operatorio claramente va aumentando con la edad de los pacientes, así como también con la disfunción ventricular, y como se trata de una patología de progresión impredecible y muchas veces la misma puede ser rápida, al momento de presentarse los síntomas puede haber ocurrido daño miocárdico que en ocasiones puede ser irreversible. En base a esto surge la pregunta de la monografía, que es si debemos redefinir cuándo reemplazar la válvula en el asintomático, y para responder esta pregunta voy a analizar la historia natural de la patología, los estudios que compararon la estrategia conservadora versus una estrategia de cirugía temprana, y sobre todo el punto de fracción de eyección utilizado hasta ahora para definir la cirugía. Con respecto a la historia natural de la estenosis aórtica severa asintomática, como podemos ver en este estudio, que eran todos pacientes asintomáticos, a los 5 años, 2/3 de los pacientes tuvieron síntomas compatibles con la patología, quiere decir que se trata de una patología de progresión bastante rápida. Con respecto a los trabajos que analizaron y compararon las dos estrategias, existe un único estudio randomizado a la fecha, que es el estudio Recovery, en donde se randomizaron pacientes a una rama de cirugía temprana y otra rama de tratamiento conservador. Lo que se pudo observar fue que los pacientes en la rama de cirugía temprana tuvieron menor incidencia del endpoint primario, que fue mortalidad quirúrgica o mortalidad de causa cardiovascular. Sin embargo, este estudio tiene varias limitaciones, como ser que solamente se incluyeron pacientes con estenosis aórtica muy severa, así como que también hubo una gran proporción de válvulas bicúspides y los pacientes tenían un riesgo quirúrgico muy bajo. También existe varias series observacionales que intentaron comparar estas estrategias, como podemos ver acá, con resultados a favor de la estrategia de cirugía temprana. Con respecto al punto de fracción de eyección utilizado hasta el momento, este es un trabajo que incluyó 861 pacientes, todos con más de 50% de fracción de eyección, y se los dividió al empezar el estudio según la fracción de eyección. Y lo que se pudo observar fue que aquellos pacientes que tuvieron menos de 60% de fracción de eyección tuvieron mayor mortalidad en el seguimiento que los pacientes con más fracción de eyección. Ahora bien, la fracción de eyección impresiona ser un parámetro bastante tardío que puede, digamos, presentarse incluso posterior a la aparición de los síntomas, y actualmente disponemos de marcadores de descompensación ventricular más tempranos, como ser la fibrosis miocárdica. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Bueno, tenemos nuevas herramientas para estratificar el riesgo de estos pacientes, poniendo foco sobre todo en la descompensación ventricular temprana. Una de estas herramientas es el strain longitudinal global como marcador o como subrogante de fibrosis miocárdica difusa. Este es un metaanálisis en donde se puso como punto de corte menos 14.7 para considerar un strain patológico, y lo que se pudo observar es que en toda la corte, así como también en los pacientes que solamente tenían más de 60% de fracción de eyección, los pacientes que tenían menos de 14.7 de strain longitudinal global tuvieron menor sobrevida a lo largo del tiempo que aquellos pacientes con valores de strain longitudinal global superiores a 14.7.
Por otro lado, la resonancia es otra herramienta que permite evaluar con mayor precisión el impacto que tiene la patología sobre el miocardio subyacente, sobre todo porque tiene la capacidad de identificar la fibrosis miocárdica, ya sea la fibrosis focal con el realce tardío gadolinio y la fibrosis de tipo difusa con las técnicas de T1 mapping. Con respecto a las técnicas de realce tardío gadolinio, la fibrosis focal se trata de una fibrosis de tipo irreversible, incluso posterior al reemplazo valvular aórtico, pero lo que se sabe es que una vez que se instala tiene rápida progresión. Existen varias series que estudiaron al gadolinio como marcador pronóstico en la estenosis aórtica. Esta es la serie más grande publicada hasta el momento, todos pacientes en plan quirúrgico, y lo que se pudo observar fue que la mitad de los pacientes tuvieron realce tardío de gadolinio. Y en las curvas de Kaplan y Meyer podemos observar que aquellos pacientes con gadolinio tuvieron mayor mortalidad por cualquier causa, así como también mayor mortalidad por causa cardiovascular en el seguimiento, comparándolos con aquellos que tuvieron ausencia de realce tardío de gadolinio. Tal es la importancia de este marcador que actualmente se están desarrollando un estudio ongoing, un ensayo clínico denominado EVOLVE, en donde van a randomizar pacientes asintomáticos con realce tardío de gadolinio en la resonancia a un grupo de intervención temprana versus otro grupo de seguimiento cercano para poder discriminar si este marcador nos serviría, digamos, para anticipar la decisión quirúrgica en estos pacientes. Entonces, a manera de conclusión y para dar respuesta a la pregunta de si es tiempo de redefinir cuándo reemplazar la válvula en el asintomático, en mi opinión sí, es tiempo de redefinir los criterios. Ahora bien, ¿esta conducta es para todos los asintomáticos? Creo que no, que habría que identificar a aquellos pacientes con bajo riesgo quirúrgico, y cuando uno habla de bajo riesgo quirúrgico, habla de el riesgo quirúrgico del paciente per se, así como también del centro en donde se va a desarrollar el procedimiento, y en base a lo expuesto, uno podría intentar anticipar la cirugía en aquellos pacientes que tengan menos de 60% de fracción de eyección en vez de 50%, o bien valores de BNP elevado. Y como perspectivas a futuros, el strain longitudinal global y la resonancia magnética, ya sea con las técnicas de realce tardío de gadolinio y de T1 mapping, podrían ser herramientas muy útiles en digamos, en el objetivo de anticipar la indicación quirúrgica en los pacientes con mayor riesgo de descompensación. Obviamente es importante integrar la información. Nunca un parámetro aislado nos puede definir una conducta tan importante como es una anticipación quirúrgica. Nada más, muchas gracias.